Hola, muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Son las 7 de la mañana con 48 minutos. Estamos con la entrevista de fondo. El presidente de los economistas, el licenciado Luis Alberto Guifarro. Los Guifarros nos recuerdan a los de Olancho, el chamaco Guifarro, Rubén Guifarro, pero no es olanchano. Es siempre ahí en esa zona de nuestro querido Olanchito. Es un honor contar aquí con el presidente de los economistas, paisano y amigo nuestro. Placer, muchas gracias por... Como todo Lanchito, temprano ya estaba aquí. Sí, no, y muchas gracias. Aún cuando vive en Valle de Ángel. En Valle de Ángel estamos viviendo. Tenemos alrededor de casi ya sobre los 8 meses de vivir ahí. En Valle de Ángel. Recién nos hemos pasado. Es más tranquilo por la naturaleza, va por la... Sí, es un entorno para vivir una calidad de vida diferente. Calidad de vida, definitivamente. Sí. Calidad de vida, sí, Valle de Ángeles, Santa Lucía, todo eso. En este momento están bastante helados. Sí, definitivamente. Sí. Ya vamos a entrar en materia. Anoche se aprobó el presupuesto general de las diferentes instituciones del Estado, 282.000 millones de lempiras distribuidos, obviamente, en los ministerios y las instituciones descentralizadas. Vamos a comenzar, como es habitual, a Alejandra Rivera en este momento con una consulta. Usted puede hacer sus aportes en su mensaje de WhatsApp, en mensajito al 31 82 43 75. Ale, una vez más, buenos días. Así es, licenciado Jorge Zelaya, buenos días nuevamente. Colocamos en pantalla la interrogante de este día para que nuestros televidentes puedan opinar a través de 31 82 43 75. También les recuerdo que estamos totalmente en vivo a través de Facebook Live. Aparecemos como BTV Somos Todos Honduras y a través de la 92.5 FM, tanto en la zona central como en la zona norte del país. Nuestras plataformas digitales disponibles para que usted nos pueda sintonizar a esa hora de la mañana. Colocamos la interrogante en pantalla para que nuestros televidentes puedan observar y también opinar. 31 82 43 75. Ahí nos puede enviar sus interrogantes a esta hora de la mañana. La consulta es la siguiente: ¿qué acciones debe desarrollar el gobierno para mejorar la situación económica de los hondureños? Opine usted. 31 82 43 75. Licenciado Jorge Zelaya, nuevamente con usted. Gracias, Ale. Muchísimas gracias, Alejandra Rivera, con la consulta que se ha formulado en este momento al 31 82 43 75. ¿Qué acciones debe desarrollar el gobierno para mejorar la situación económica de los hondureños? El presupuesto general se aprobó, dispensa de 2 debates que pidió el presidente de la Cámara Legislativa, el doctor Mauricio Oliva. Se discutió y aprobó en uno solo. 282.000 millones de lempiras distribuidos, insisto, en las diferentes secretarías y las instituciones descentralizadas. Educación y salud, aunque la oposición estaba manejando que era en defensa y seguridad, pero por lo menos en los datos, se maneja. Y en lo que se ha aprobado, que hay presupuesto mayor, 29.000 millones para educación y 15.000 y fracción de millones de lempiras, por supuesto, presupuesto para salud. Sí, en efecto son los sectores que más merecen la asignación de recursos presupuestarios. Pero hay que entender lo siguiente, de que este presupuesto que se asigna por el orden de casi los 30.000 millones, un poquito arriba creo que es para educación. Es decir, y si usted considera solo educación y salud, eso es insuficiente para atender las necesidades de la población. Porque tenemos, si solo analizamos educación, tenemos un déficit en las instalaciones escolares, tenemos escuelas unidocentes, que un profesor tiene que dar clases hasta el 6º grado y solo hay un solo maestro para que pueda prestar ese servicio. El problema de las instalaciones escolares, es decir, muy precarias, y en otras no existen instalaciones escolares. Yo fui una persona que recibí clases cuando niño bajo de un árbol y todavía hay niños que reciben clases bajo los árboles. De manera pues que sí, esto resulta insuficiente para atender las necesidades de la población. Y por otra parte, en salud, si no miremos toda la situación de precariedad que se está dando en materia de salud, por una parte, que la población
No, para tener una cita con un especialista puede promediar alrededor de unos 6 meses. Y por otra parte también, toda la gente que demanda la atención de la salud pública, pues obviamente si tiene la consulta, pues no tiene las posibilidades de que le suministren los medicamentos. De manera pues que si solo analizamos puntualmente estos dos sectores, pues vemos que el presupuesto que se le asigna siempre va a ser limitado considerando las grandes necesidades que afronta la población hondureña. Bueno, pero es decir, es insuficiente. Lo que pasa es que cubrir otras áreas también es vital. Mire, por ejemplo, yo escuchaba ayer que en vez de aumentárselo o mantenérselo, al Instituto de Conservación Forestal le estaban bajando el presupuesto. Correcto. Entonces, y es una institución que tiene que luchar permanentemente por la conservación del medio ambiente, evitar los incendios, tener personal. Entonces, realmente es bastante complejo en un país en donde los recursos son bien limitados. Bueno, esa es la clave. Ante una situación en que los recursos siempre son limitados, entonces el problema que se plantea en el país y los grandes desafíos son que por una parte esos recursos limitados deben asignarse bajo criterios de eficiencia, de responsabilidad ética, de probidad administrativa. Entonces que nosotros realmente nos sorprende cuando se descubre un escándalo de corrupción y que determinados cuantía de recursos están destinados, que supuestamente están destinados para el desarrollo de algún proyecto, entonces se han filtrado para ir a parar digamos, a los canales oscuros de la corrupción y de pronto pues que por ahí se fomente toda una red de corruptela. Siendo así, el problema es de que por una parte, los estados siempre confrontan el desafío de que los presupuestos que se elaboran son insuficientes para atender todas las necesidades de una determinada sociedad. Pero por otra parte, ante una situación que los recursos son limitados, estamos en la obligación de promover las mejores prácticas en cuanto a transparencia, responsabilidad ética, por parte del servidor y del mismo Estado, porque con las situaciones en que últimamente se han presentado en el país, desgraciadamente no estamos promoviendo una cultura de un manejo probo, de una responsabilidad ética en los recursos del Estado. Y por otra parte vemos que con preocupación que incluso lo que se promueve es mucho la impunidad en el país, emitiendo leyes que de alguna manera atenúan las penas para los actos de corrupción, y sí, ahí es lamentable porque ante una situación en que ya sabemos que los recursos son limitados, necesitamos que haya mayor eficiencia en la asignación de los recursos. Mayor eficiencia, mayor transparencia en el manejo de recursos. Cuando el gobierno y en la aprobación se habla, bueno, que fueron unos 22.000 millones de... Alrededor casi 22.000 millones de incremento del presupuesto con respecto al 2019. Al 2019, lo que vamos a manejar en el 2020. Pero del 2019, lo que se manejó al 2018, el gobierno habló de una disminución de un 4 o un 5% en cuanto al incremento que estuvieron manejando de presupuesto. Lo más importante en todo esto es que los recursos que se manejen en las diferentes instituciones, que se asignen a las diferentes instituciones, se puedan manejar con muchísima transparencia. Y es aquí en donde uno a veces se pregunta, licenciado, ¿por qué los diputados tienen que manejar presupuesto cuando su función es estrictamente, o debería de ser estrictamente, legislar y dejar al Ejecutivo, es decir, trasladar las partidas, pero que sean los ejecutivos? Cuando se manejan fondos departamentales, aquí hay algunas dudas, aquí hay dudas. Cuando hay ONG que están asignadas a los propios parlamentarios, uno se pregunta, entonces es aquí en donde no hay transparencia en el manejo de los fondos, no solo en las instituciones del Estado, sino que el que no deberían de tener manejo de fondos los propios diputados. Bueno, mire, yo creo que eso es un tema ya de país, desafío de país, de que eso no debería estarse dando. Si usted analiza, decir, las funciones que competen al legislativo, y que están consagradas en la Constitución, pues no tiene funciones como para realizar la ejecución de proyectos.
tipo el fondo departamental. Mire, lo que miramos con preocupación es que al tener asignación presupuestaria para este fondo departamental se da una paradoja y es una tragedia para el país. ¿Y qué queremos dar a entender esto? Que usando los mismos recursos presupuestarios, usted promueve la imagen de los propios políticos para que obtengan el respaldo en las elecciones. ¿Por qué? Porque el diputado que se le asignen fondos para desarrollar algún proyecto en las comunidades donde han resultado electos, pues obviamente esto sirve también para promover la propia imagen de cara a futuros procesos electorales, pues. Entonces, por ahí, utilizando recursos públicos, o sea, recursos que son los ingresos vía los tributos que a todos pagamos los hondureños, está sirviendo para que los políticos promuevan su imagen en los departamentos que representan. Siendo así, esto es como de algo paradójico porque quien participa en política debe hacerlo fundamentalmente por el grado de simpatía que pueda generar en el electorado y que eventualmente lo respalde en una elección y no valiéndose prácticamente de los recursos públicos para promover proyectos en las comunidades de las cuales resultan electos. Eso por una parte. Por otra parte también, hemos visto que con ese fondo departamental pues no se ajusta a buenas prácticas en cuanto a la rendición de cuentas y por ahí hay un tema de falta de transparencia y también obviamente que esto ha venido a representar problemas porque ha generado requerimientos fiscales para algunos que no han manejado bien estos recursos y como ya decíamos, los diputados, pues de acuerdo con lo que está establecido en la Constitución, sus funciones son netamente de generar, de producir las leyes y no manejar recursos presupuestarios para vía fondo departamental para impulsar proyectos porque esto entra en competencias con las autoridades locales que son las alcaldías y también con las responsabilidades mismas del Estado a través de las secretarías que tienen la competencia para desarrollar los proyectos que se requieren para mejorar las condiciones del funcionamiento de la economía del país. Aunque ellos tratan de una u otra manera, hablo de los diputados, de tener algún control como para que el brazo de la justicia no les alcance, siempre es bien difícil. Bueno, y prueba de ello está lo de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad, aunque no depende estrictamente de ellos, pero sí han recomendado al Ejecutivo que no el convenio no se ratifique, cuando tampoco debe ser una potestad del propio Congreso Nacional. Sí, es que vemos últimamente al Congreso Nacional involucrado en cosas que a juicio de la población no son de su incumbencia. De manera pues que pero el caso más trágico que vemos desde el Congreso es que desde ahí se está fomentando la impunidad. Cuando hemos visto iniciativas para que se le limiten las competencias para el caso de la Fiscalía y que tiene que ser con previa, es decir, informe que levante el Tribunal Superior de Cuentas para que a ellos se les pueda encauzar. Entonces, cuando ya la Fiscalía es la que tiene las propias competencias para ejercitar la acción penal. De manera pues que ahí sí vemos que lamentablemente desde el Congreso, precisamente por estas malas prácticas, manejar recursos presupuestarios que son competencia del Ejecutivo y de los gobiernos locales, entonces vemos que por ahí pues ha entrado el Congreso a proyectar una mala imagen porque lamentablemente no se ajusta a las mejores prácticas en la asignación de recursos como el fondo departamental para que ahí haya mayor eficiencia y transparencia en el manejo de, como ya decíamos, recursos que son asignaciones del presupuesto del país. Licenciado Guifarro, después de Educación y Salud, hay dos secretarías de Estado que reciben la mayor cantidad de fondos. Estamos hablando de Defensa y Seguridad. Defensa unos 8.000 millones, 8.000 y fracción de millones de lempiras, y Seguridad unos 6 millones de lempiras. La oposición dice que mucho presupuesto para Seguridad y para Salud, mientras
que instituciones descentralizadas como la ENE están recibiendo incluso 37 mil millones de lempiras. Entonces uno se pregunta, si dejando de lado, bueno, defensa y que lo comente usted y seguridad, ¿por qué un presupuesto tan alto? Obviamente yo lo entiendo en que se le deben a las generadoras de energía, pero si la ENE solo capta, solo recibe fondos, podría ser el mismo caso de Hondutel y del SANA, aunque están pasando lo del SANA a las alcaldías, pero ¿por qué tanto presupuesto a instituciones como estas? No, mire, el tema de la ENE hay que ver que es una empresa del Estado y como empresa, pues tiene ingresos. Claro, sí. Y si tiene ingresos, pues entonces, por otra parte también tiene que solventar toda su estructura de gastos. Pero históricamente el problema que ha pasado con la ENE es que los términos en que se han formalizado los contratos de suministro de energía, pues ya en la percepción y en el imaginario de la población se entiende que son demasiado onerosos. Y eso obviamente lo posiciona como una institución que francamente siempre será deficitaria y opera con números rojos porque compra energía cara a los generadores y de pronto tiene que suministrarla a un costo que no le permite pues posicionarse en un parámetro de rentabilidad a esa empresa. De manera que el tema es aquí, la parte medular pasa por que realmente tengamos mejor conocimiento e información de cómo es que se han formalizado estos contratos de suministro con los generadores. Porque pareciera que al interior de esta institución, como la ENE, incluso con funcionarios pagados del Estado se han prestado para favorecer es decir, la estructura de cláusulas contractuales que constituyen un perjuicio al interés de esta institución y por lo tanto al interés de la institución y el interés del país. Sí. No es algo que es insólito y es contrario a la ética pensar de que si un funcionario que es pagado con los recursos del Estado, entonces se preste también para favorecer con su criterio técnico el interés de personas particulares o interés de terceros como serían los generadores para haber estructurado contratos que en clara lesión a los intereses del país, porque en este momento, mire, con el tema del ENE lo grave es que el costo por kilowatt de energía de Honduras la posiciona como, es decir, un costo que no es competitivo a nivel de la región, más o menos arriba del 19 centavos dólar por el costo del kilowatt, y entonces usted lo compara con el resto del país, con el resto de los países centroamericanos, entonces mira que no es un costo competitivo y por lo tanto es un factor a considerar por parte de las empresas. Además de otros factores que también no nos posicionan en forma competitiva. Eso por una parte, pero por otra parte hay que analizar que con un alto costo de energía, como ha sucedido en los últimos tiempos, precisamente con este contrato que ha celebrado con Energía Honduras, este ajuste en los costos de las energías ha representado un impacto en la economía, digamos, de los más desfavorecidos económicamente, y entonces lo que está generando también es pobreza. De manera pues que hay que verlo por los dos lados. Primero, cómo entonces tenemos un costo de energía alto producto de los contratos onerosos que ha celebrado esta empresa con los generadores de energía y que precisamente el día de ayer vimos que una acción en el Congreso Nacional que no aprobaron un contrato de alrededor de 240 megawatts. 240 megas para el sur. Exactamente, sí. Entonces por ahí porque creo que ya está es decir, posicionándose en el imaginario nacional que esas condiciones en que se han formalizado los contratos resultan muy onerosos. Pero el problema más es que con una energía alta, un costo de energía alto, pues obviamente estamos generando pobreza porque la población tiene que disponer
más de sus ingresos para poder pagar el suministro, del costo del suministro de energía. Sí, en resumen aquí, Lick, es, por ejemplo, compra caro y vende barato la energía. Correcto, entonces, en alguna medida. Sí, y bueno, pero lo que tiene que regularse, porque algunos, los que son empresarios en estos rubros, dicen, no, lo que tiene que cobrar la ENE son los precios ajustados a lo que, es decir, al usuario, a lo que le compra a las empresas de energía, sean térmicas, sean eólicas, sea lo que sea. Pero también la gente no tiene capacidad como para estar pagando tan onerosos precios por energía en el país, que se ha ido incrementando. Entonces lo que tienen que hacer es no hacer esos contratos con estas empresas privadas tan caras, porque la gente intuye, lo ve, y no, eso es una realidad. Lo que pasa es que denos pruebas, pero que han hecho negocios los gerentes de estas instituciones. Nadie puede desconocer. Entonces, por eso es que a veces hacen contratos que uno dice, bueno, si aquí a quien benefician es a los dueños de las empresas generadoras. Bueno, pero también se está beneficiando el gerente de las instituciones. Eso ha sido una práctica que se ha venido dando, y por eso es que instituciones como el SANA, como la ENE y como Ondutel, en vez antes, incluso antes, eran súper rentables. Si más bien de Ondutel sacaban dinero para otras instituciones del Estado. Entonces, ¿cómo es que quiebran estas instituciones? Aportaban el presupuesto del Estado. Aportaban el presupuesto, correcto. Pues entonces, ¿cómo es que quiebran estas instituciones? Sí, mire, eso es bien claro. Lamentablemente, estas instituciones, como la ENE, que es yo diría, la institución más problemática que tiene el Estado en este momento, porque incluso en las iniciativas para llegar a acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, el talón de Aquiles que siempre tiene el Estado es el tema del ENE. Entonces ahí uno ve que definitivamente, mire, y hace usted, lo que pasa es que a veces tenemos memoria corta. Hace unos 6 años que con una estrategia de política pública de generar las mejores condiciones e invertir la matriz de generación energética en el país, porque hace unos 20 años menos, incluso entonces la matriz teníamos un 70% de generación térmica, que es costosa, y teníamos un 30% de generación con energía renovable. Ahora se ha invertido, el 70% es de energía renovable y un 30% de generación térmica. Pero ¿qué pasa? Los costos de energía, se decía que con la estrategia de la política pública de concesionar las fuentes de agua, pues íbamos a tener menor costo de la energía, porque el costo de la generación con energía renovable es menor. Pero ¿qué resulta? Ahí es donde decimos que lamentablemente estos funcionarios, y aquí debería deducirse responsabilidad incluso penal para quienes han administrado estas instituciones, ¿cómo es posible entonces que si la energía renovable se puede, es decir, y representaría o se genera a un menor costo, cómo es entonces que estos contratos que se han celebrado de suministro de energía se hayan hecho en condiciones, es decir, muy onerosas para el Estado, y contratos que son contratos leoninos, pues. Entonces, por ahí vemos que las políticas públicas que se han impulsado en el país, y solo tomando como ejemplo el concesionamiento, digamos, de las cuencas hidrográficas para producir proyectos de energía renovable, pues obviamente lo que ha generado también es un tráfico de concesiones en eso, porque incluso se le asignaron a empresas de maletín que nunca lograron desarrollar los proyectos, y por otra parte nunca tuvimos entonces un abaratamiento de los costos de energía como fue la estrategia que se diseñaron, sino que más bien pues fue para generar negocios lucrativos, que es el reflejo que tenemos hoy, es el alto costo de energía que estamos pagando. Estamos conversando con el licenciado Luis Alberto Guifarro, presidente del Colegio de Economistas. Vamos a ir a una breve pausa. Cuando regresaremos, expectativas para el 2020. Y se anuncian en el sector de la maquila un poquito más de 15,000 empleos. Este es el compromiso que han adquirido ellos con el gobierno central, con el presidente. ¿Qué podemos esperar? Y bueno, ¿qué se vislumbra el próximo año? Vamos a escuchar al presidente de los economistas, el licenciado Luis Alberto Guifarro, cuando regresemos de esta brevísima pausa.
Seguimos conversando con el licenciado Luis Alberto Guifarro, presidente de los economistas. En esta primera parte hemos abordado desde el presupuesto general de la República, algunas secretarías de Estado que tienen unas asignaciones altísimas y que es comprensible. E insisto siempre en el área de educación y salud, que son fundamentales. La oposición ha criticado el aumento en las áreas de defensa y de seguridad. Estas fueron, incluso escuchamos participaciones de varios diputados ayer por la tarde y noche en la Cámara Legislativa. Pero estos minutos finales, licenciado Guifarro, quisiera que nos enfocáramos en un tema que también nos interesa muchísimo, porque esto del presupuesto depende más de la forma en cómo lo manejen quienes dirigen las instituciones del Estado y la transparencia en las asignaciones presupuestarias y la forma en cómo ellos están actuando. Las expectativas el próximo año en el aspecto económico en términos generales para la población. Sí, mire, yo quisiera solo, retomando lo que usted ha dicho de la asignación presupuestaria para secretarías como Defensa y Seguridad, pues yo diría que hay que hacer una clara diferenciación entre lo que es la seguridad, que yo pensaría que es correcto que se les dé más recursos porque pues obviamente con el número de policías que promedia, no sé si 14.000 o 17.000 policías, deberíamos de tener quizá el doble de esta cantidad para garantizar la seguridad ciudadana. Ahora, en defensa sí hay que clarificar eso. No estamos en una situación de guerra o de que se comprometa la seguridad nacional por el quebrantamiento o violación de la soberanía del país. Y entonces los recursos que se podrían asignar es en temas puntuales como para mejorar la cuestión de la protección por el tema del narcotráfico, etcétera, etcétera. Entonces hay que hacer esa diferenciación. De manera que lo que tendríamos que ver es luchar o hacer esfuerzos por tener una mejor protección ciudadana, pero con una policía profesional y capacitada para eso, pero no con las competencias que se han delegado al propio ejército, creando una policía militar que no tiene la formación para que desempeñe su rol como tal. Bien, eso quería más o menos puntualizar. Sí. Para el 2020, mire, para el 2020 las expectativas más o menos se sitúan en términos o en condiciones que son similares al comportamiento de la economía para el 2019. Y eso implica que si para este año el Producto Interno Bruto se va a situar alrededor de un 3%, pues es lo que se esperaría que ocurra para el 2020. Los indicadores de inflación, que de acuerdo al programa monetario del Banco Central se situaba la inflación interanual en 4%, más o menos 1%, probablemente cierre el 2019 alrededor de un 4.2, 4.3%. Esa sería siempre la expectativa de inflación que está, como ya decíamos, contemplada en el programa monetario, que se esperaría que ande alrededor de un 4 y siempre más o menos 1. La tasa de deslizamiento de la moneda, o lo que conocemos como devaluación, que más o menos para este año anduvo alrededor de 1.36 por ahí. Entonces, que eso en términos absolutos, que ha representado alrededor de una pérdida como unos 32 a 36 centavos. Entonces, siendo así, el déficit del gobierno central, que más o menos promedia alrededor de 1.8, casi cercano al 2%, lo que es el coeficiente de la deuda pública respecto al PIB, que anda alrededor de un 48, casi para el 49, esos indicadores se espera que se sigan manteniendo, pero el problema es cómo darle, expresión práctica a estos números. Y esto, digamos, es que si la economía, las expectativas de su comportamiento para el 2020 son similares al 2019, lo que debe preocuparnos es que con esto no estamos disminuyendo pobreza en el país.
Y al no disminuir pobreza es porque realmente con una tasa de crecimiento del 3% no contribuimos a que se generen los empleos, que es el principal problema que enfrenta la economía hondureña, la falta de empleo, porque no estamos promoviendo un clima que sea atractivo para la inversión. Y ahí no avisoramos que se puedan mejorar las condiciones para el 2020, porque el talón de Aquiles que enfrenta la economía hondureña y la sociedad en general es que no estamos generando un clima atractivo para la inversión. No somos un destino atractivo para la inversión. Y solamente en el sector maquila, porque tiene algunas características, parece que ha representado un incremento de la inversión alrededor de cercano a los 400 millones de dólares para el 2019 y que se espera que más o menos crezca o haya un repunte en la generación de empleo alrededor de unos 15.000. Y esto pues de la maquila en unos 20 años pues ha representado una generación de empleos histórica alrededor de unos 125.000 empleos. De manera pues que el problema sigue presentándose en el país la poca inversión. Y esa poca inversión pues obviamente no genera los empleos que se requieren para que el hondureño encuentre en el país las posibilidades de mejorar su condición de vida. Y entonces no tengamos los fenómenos como la migración con toda la secuela, es decir, de tragedia que eso implica, porque aquí solo vemos que para el caso, el sector externo de la economía, que ha sido es decir, el ancla nominal que ha manejado, o sea, el sostén del sector externo, que en este momento lo representan las remesas, que alrededor de más de 500 millones de dólares de incremento para el presente año y que están alrededor de 5.400 millones de dólares, solo se habla con respecto a que esto resulta beneficioso, porque en efecto alrededor de un 80% de esas remesas se orientan al consumo y esto es un factor dinamizador de la economía. Pero también no se habla de la secuela de tragedia que esto tiene, con el problema de hogares desintegrados, problemas de lisiados, es decir, de personas amputadas y también de muertes, y también de la situación problemática que los vejámenes que tienen que sufrir los hondureños en este tránsito para poder emigrar a otros países y obviamente tener las posibilidades de mejorar su condición de vida. Vamos a poner en pantalla en este momento, Neftalí, compañeros, algunos de los mensajes que estamos recibiendo, por favor, en este instante. Dice, agradecería al invitado, cuando hable de los generadores, hable de nombre de las empresas y no generalice, debido a que no todos facturan arriba de los precios en el área centroamericana. Bueno, primero eso, que no generalice, dicen los generadores. Vamos, si me prestan atención, por favor, ahí. Si de cada 3 lempiras que paga por compra de energía, vota uno por pérdidas técnicas y no técnicas, no es culpa de los generadores. Esa falta de responsabilidad por parte de la ENE. Bueno, creo que es una continuación del mensaje primario. Bueno, mire, es que debemos entenderlo ahí. El problema es que por falta de esa transparencia no tenemos conocimiento, la ciudadanía, de en qué términos se han formalizado esos contratos. Y aquí es fácil porque, mire, los términos en que se genera un kilowatt debería ser más o menos a base de un costo similar de la forma en que se genera ese kilowatt de energía en Guatemala. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos las condiciones prácticamente de generación hidrográfica que es muy similar. Sí. Y entonces solo hay que preguntarnos por qué en otros países el costo de kilowatts resulta inferior. Barato, sí, correcto, ¿verdad? Correcto. Más barato que en Honduras. Eso por una parte. Y por otra parte, es correcto lo que se está diciendo ahí, de que el tema es de por cada 3 lempiras que se generan, 1 lempira se pierde, pues para eso fue que el Estado formalizó el contrato con Energía Honduras. Era para la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas.
Y entonces ahí tenemos otro desafío para el Estado, que si se formalizó este contrato con la visión de que se redujeran esas pérdidas, es decir, técnicas y no técnicas, entonces, porque resulta que hemos tenido un encarecimiento y por otra parte también no se han disminuido esas pérdidas, sino que por el contrario se han mantenido e incluso se han incrementado. Entonces, por ahí es un problema también de que la responsabilidad la tiene el Estado para que, y eso nos retrata las condiciones tan lamentables en que no solo con este caso puntual de la generación de energía, que el Estado pues no ha elaborado o no se ha situado en las mejores prácticas, sino miremos con todo lo que ha ocasionado con este problema último, con el cierre de Coalianza, que son las estrategias de inversión bajo el esquema de las alianzas público-privadas. Y entonces ahí nos dice que definitivamente las políticas que se han traducido en que el Estado participe, que desarrollando proyectos también con la iniciativa privada, pues no se han generado bajo las mejores condiciones que reditúen beneficios al país. Y entonces, y el caso del ENE, pues obviamente es paradigmático en ese sentido. Quiero retomar, antes de las comunicaciones, de los mensajes que teníamos. Usted hablaba, y bueno, unos 15.000 empleos que se van a generar en la maquila el próximo año, a manera de proyección. ¿Por qué rubros como el turismo, que todos sabemos es un país casi hasta virgen, no se pueden generar oportunidades de trabajo, y en otro rubro como la construcción, que son los que generan alguna posibilidad de empleo, pero por ejemplo en el turismo no es en forma permanente, sino que en fechas eventuales? ¿Por qué realmente el país las autoridades no explotan muchísimo más estas áreas que pueden ser vitales para generar más oportunidades de trabajo? Sí, usted lo ha dicho, es decir, los empleos ahí son coyunturales o son estacionarios, pues. Lo que puede generar la industria turística, pues se da más que todo en época de Semana Santa. En octubre. En octubre, por ahí también la feria en agosto, porque hay allá vacaciones en El Salvador y se promueve bastante la oferta turística acá. Yo diría que hace falta un poquito más de esfuerzo en ese sentido, porque yo incluso he escuchado alguna, es decir, mucha propaganda por a través de algunos medios donde se está promoviendo que se visite El Salvador. Es correcto. Entonces, bueno, digo, entonces, ¿por qué no pasamos aquí en el país? Si estamos escuchando mensajes publicitarios que visita allá, entonces, ¿por qué no pasamos a una estrategia aquí de fortalecer más, la oferta turística, de que el hondureño aquí pueda diversificar sus destinos turísticos y no solo en los lugares tradicionales donde puede hacerlo? Y en ese sentido, pues estaría generando pues las posibilidades, quizá no los empleos de calidad que serían estables y con buena remuneración en el tiempo, pero sí permitirían pues alguna generación estacionaria de empleo. Por esa parte. En lo que respecta también a sectores como la industria de la construcción, pues obviamente, mire, hay que entender que cuando tenemos una situación en que la economía no anda bien, pues un sector que se ve afectado también es el de la construcción. Sí. Y entonces también ahí la situación no es de empleos permanentes, también son estacionarios. Es decir, no tenemos empleos de calidad, que es lo que está urgida en la población, para que usted se forje una expectativa de, digamos, de cómo tener la posibilidad de adquirir una vivienda o de inversiones a más largo plazo. Usted necesita tener un empleo seguro y permanente en el tiempo, porque eso le va a representar a veces el compromiso de una hipoteca, y entonces para eso usted tiene que más o menos manejar una expectativa de un empleo en el largo plazo. Bien, tenemos dos máximo, por favor, de las comunicaciones. Estamos ya en la parte final con el licenciado Guifarro. Buen día. Creo que lo principal es generar empleo y apoyar a los pequeños emprendedores. Saludos desde Nacaome.
Mire, eso es importante. Recordemos que entre un 70% del empleo en el país lo generan los pequeños empresarios, los micro y pequeños empresarios. De manera, pues, pero ahí entonces tenemos el gran desafío como país. ¿Y qué debemos entender con eso? Que la actividad micro y pequeña es la que resulta más vulnerable frente a problemas de la criminalidad. Yo siempre he dicho, y lo digo en las aulas, que el problema es que para salir de la pobreza usted lo hace con un pequeño emprendimiento, un pequeño negocio, una pulpería, un taller de lavado de vehículos, un taller de mecánica, pero resulta que a veces el primer cliente que usted se le acerca es el extorsionador. Correcto. Entonces, por ahí, lamentablemente, al no mejorar esa seguridad ciudadana, y por ahí fue el razonamiento que hicimos, que había que diferenciar en los recursos que asignan a seguridad y a defensa, es que por el lado de la seguridad ciudadana sí sentimos que hay que hacer más esfuerzos para que, y una de las cosas que usted lo evidencia y que toda la ciudadanía lo sabe, si hubiese más seguridad no sería necesario que en el país existieran esos circuitos del barrio más seguros, que ahora tenemos, pues, ya que usted no puede circular por los principales, por todas las colonias, porque a raíz del incremento de la inseguridad, pues todo mundo busca de cómo autoprotegerse. Y en consecuencia, si mejoráramos la seguridad, no habría necesidad de que se existieran estos dispositivos de tener controles de acceso y restricciones en cuanto a la circulación por todos los barrios y colonias de Honduras. Un último mensaje que recibimos, por favor, compañeros, antes de finalizar con el licenciado Guifarro. Dígale a su invitado que vive en Valle de Ángeles que requerimos más apoyo del gobierno y organización de la sociedad civil para mejorar el tema turístico. Bueno, mire, sí, fíjate que yo tengo alrededor de, voy a cumplir 8 meses de estar viviendo en Valle de Ángeles. Ni el año todavía. Uno de los problemas que tiene Valle de Ángeles, y usted solo con que se traslade a Guatemala, si usted se traslada para Antigua, que es el principal atractivo turístico que tiene Guatemala, usted encuentra un trazo de una carretera en forma distinta a la que tenemos en Valle de Ángeles. Valle de Ángeles la calle es estrecha y solo tiene 2 carriles. En Valle de Ángeles, con que hay un esfuerzo, porque digamos es la principal oferta turística con que se encuentra aquí en la capital, Valle de Ángeles, entonces por ahí sería la oportunidad que tendría el Estado por lo menos hacer un esfuerzo de construir un tercer carril para mejorar la circulación vial y que esto pues también mejore la afluencia turística y las mejores condiciones en que se hace el turismo para esta ciudad turística preciosa de Valle de Ángeles. Sí. Entonces, por ahí, como le digo, yo hago la analogía, la comparación entre lo que es Antiguo Guatemala, claro, verdad que ustedes, pucha, las condiciones en el trazo, solo hay ciertos tramos que son estrechos, pero de ahí, sí, entonces, exacto, incluso con 2 vías diferentes que usted ni se mira en algunos tramos con el que viene en vía contraria. Eso que aunque aquí no podríamos aspirar a eso, pero por lo menos sí, por con que el Estado hiciera un esfuerzo de habilitarle un tercer carril para el tráfico lento, considerando el movimiento, es decir, de tráfico que hay de transporte, porque ahí hay comunidades también, que está el municipio de Cantarrana y está también San Juancito. Entonces es necesario, y yo creo que sí es importante, que el Estado haga un esfuerzo por lo menos habilitarle un tercer carril. Si para el 4º carril no es posible, por más o menos habilitar un tercer carril para la movilización del tráfico lento. Yo le agradezco muchísimo el que haya venido. Estamos a 13 a 18 días para que finalice el 2019, el 2020. Expectativas son muchas, por supuesto. Un mensaje en términos generales a la población y bueno, siempre es importante decir que los objetivos que uno se traza en la vida, los propósitos, deben de ir acompañados siempre con acción. Ponerlas en las manos de Dios, pero también ponerse pilas. Y uno les dice a los hijos, a los nietos ahora, a los amigos, a las amigas, ok,
hay que hacer planes para el siguiente año y no solo hay que hacer planes para el mes, en el mes se tiene, no sé si, pero hay que hacer planes, si estoy equivocado, pero esa es mi concepción, esa es mi percepción y siempre estar en acción como para poder alcanzarlos. La situación económica no va a ser fácil como no lo ha sido tampoco en los años anteriores, pero tenemos que poner de nuestra parte. Sí, yo creo que el hondureño, mire, yo creo que ese vocablo que usted me está de resiliente, es decir, esta es la resiliencia, sí yo creo que está presente y esa es la posibilidad que tenemos de afrontar los desafíos y de sobreponernos a las circunstancias. Ese espíritu yo creo que sí lo tiene el hondureño y lamentablemente que siempre para esta época pues nosotros esperamos que el siguiente año sea mejor. Entonces hay que poner en perspectiva y el razonamiento que hemos hecho es que lo que se espera para el próximo año es más o menos que se mantengan las condiciones con que hemos cerrado este 2019. Y yo diría que el problema que se avisora para el 2020 es que ya entramos también a un torneo electoral y por desgracia ante esa situación se retrae la inversión porque la inversión es muy susceptible hacia la situación política que se pueda generar en cualquier país. Y entonces por ahí el otro año sí no lo miramos como una buena expectativa como para atraer inversión que desde el punto de vista, considerando el problema del desempleo que tenemos en Honduras, es, yo diría, el principal desafío de cómo generar mayor confianza y que Honduras se convierta en un destino para la inversión, que es el camino para mejorar la condición de vida del hondureño y no que se exponga a esa tragedia de tener que emigrar del país para mejorar su condición de vida. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por la invitación, ¿verdad? Todo lo contrario. Gracias a usted, el licenciado Luis Alberto Guifarro, presidente del Colegio de Economistas. Nos ha acompañado esta mañana, primero sobre la aprobación del presupuesto general de la República ayer en el Congreso Nacional, cuando se dispensaron dos debates, se discutió y aprobó en uno solo 282 mil millones de lempiras distribuidos en las diferentes instituciones del Estado, tanto en los ministerios como en las descentralizadas, y también sobre las proyecciones para el 2020 en cuanto a oportunidades de trabajo para el pueblo hondureño. Rubros en los cuales obviamente él ha sido muy claro, la maquila genera mayores opciones por diversas razones, pero es necesario también en otras áreas que hayan oportunidades para muchos compatriotas que necesitan trabajo, que egresan, por ejemplo, de los centros educativos, tanto a nivel medio como universitario, y que se tropiezan con una gran realidad, que no hay fuentes o son escasas las fuentes de trabajo en el país. Pero tener una actitud siempre positiva, ir hacia adelante e intentando alcanzar las metas, confiando en Dios y poniéndole mucho, eso es fundamental. Gracias al licenciado que nos ha acompañado, Luis Alberto Guifarro, esta mañana, presidente de los economistas. El próximo lunes, el expresidente de la República, don José Manuel Zelaya Rosales, nos acompañará en la entrevista de fondo. Esta entrevista se repite hoy a las 11 en punto de la noche, siempre por nuestros canales y nuestras estaciones de radio y en el Facebook en forma simultánea. Muchísimas gracias, Alejandra Rivera. Continúa hasta las 9 en punto de la mañana. A todos y a todas, muy buenos días y que Dios les bendiga.